Bona tarda. Gràcies per haver vingut. Aquesta conferència que fem avui, aquesta xerrada sobre els gilets John, la rebota dels invisibles, la farà la Cecília, membre d'Atac Catalunya. El motiu és evident, vull dir, és una rebota que està poc informada, bastant manipulada per mitjans de comunicació, i a més que té una trajectòria des de la Revolució Francesa. Hi ha hagut tota una sèrie de revolucions i revoltes que han marcat molt la història de la humanitat. I nosaltres des d'aquí sempre ens hem sentit molt atrets pel que passa a França. L'any passat vam fer una conferència sobre el maig del 68, que també ens va impactar molt, els que tenim ja una certa edat. Doncs la primera gran revolució francesa va ser en 1789, que va implantar la Primera República i va eliminar la monarquia, l'aristocràcia, el poder de l'Església i va canviar la política social i econòmica de França ja per sempre. Va fer la declaració dels drets de l'home, del ciutadà, etc. Això no vol dir que aquesta revolució es mantingués. Va haver-hi una restauració, va venir Napoleó que va instaurar un directori, una dictadura, i a França el tenen com un gran heroi amb un mausoleu impressionant. Un dictador, un militar que va devastar Europa de Portugal a Moscou. I el tenen allà com un gran estadista. Un gran estadista. Jo m'ho han d'explicar encara i no entenc massa ben bé per què. O sigui, va iniciar la restauració monàrquica, però mai va ser el mateix davant de la Revolució Francesa. Ja va ser molt diferent. En 1830 va haver-hi la Revolució del Juliol, que es diu, que va posar fi a aquesta restauració monàrquica i va instaurar una monarquia més constitucional. Més tard, en 1848, va haver-hi la revolució i la instauració de la Segona República. Una de les coses que va fer aquesta Segona República va ser l'abolició de l'esclavitud. L'abolició de l'esclavitud de les colònies, etc. En 1870 va haver-hi la Tercera República. La Tercera República va portar l'any següent, en 1871, la Comuna de París. La Comuna de París va durar 2 mesos i va ser, per mi, per tots els historiadors, la primera revolució social, la primera revolució realment social, de caire, diguem, transversal i llibertari. Una de les coses que va implantar aquesta Comuna de París, curiosament, i ara és la prohibició dels desnonaments d'inquilins morosos. O sigui que, entre altres coses, destaco aquest aspecte perquè encara seria molt actual. Després va haver-hi una repressió brutal contra els comunards que es van fusellar amb un mur del cementiri de Père Lachaise a París i va haver-hi altres restauracions, etc. Una altra cosa a destacar a França, en 1944, a l'acabar la Segona Guerra Mundial, durant la Segona Guerra Mundial, quan l'ocupació dels nazis a França, es va formar la resistència francesa, que lluitaven contra els nazis a base d'una lluita clandestina i realment molt dura. A l'acabar la Guerra Mundial, el Consell de la Resistència, que era aquest òrgan que estava durant la guerra, va pactar i va d'alguna forma obligar a l'estat francès a instaurar l'estat de benestar. Va fer un pacte i va instaurar el que es deia l'estat de benestar, de la sanitat, ensenyament públic, etc. Cosa que ara torna a estar en declivi. Això va portar a la Quarta República, que després, que va durar fins a l'any 1958, que va anar el general de Gaulle, va fer un cop
no sé si cop d'estat o un cop i va instaurar la Cinquena República, que és la que hi ha ara, a França. Això va portar dintre d'aquesta situació de benestar al maig 68, que ja tots coneixem, i als anys 2000-2005 va haver-hi unes revoltes, que són les revoltes de les banlieues, que els joves marginats de les afores de París, banlieues són les afores de la ciutat de París, que destruïen, van provocar uns disturbis molt importants en contra del sistema protestant per la seva marginació, la seva manca de treball, d'oportunitats, etc. El president que hi havia en aquells moments va durar, no sé si dos presidents, però el president Sarkozy va tractar de racall aquests joves que protestaven. Racall vol dir xusma, es va tractar de xusma, i després han vingut els Gilets Jaunes el 2017 com una continuïtat. D'alguna forma és un país que té com una trajectòria sobretot des de la Gran Revolució Francesa de 1789. I les coses van avançant, retrocedint, a vegades es guanyen certes victòries, després es torna a perdre, però mai torna a ser el que hi havia hagut abans. Sempre és un endavant, encara que hauríem de ser optimistes i pensar que sempre tindrem, sempre n'hi ha, malgrat els alts i baixos, sempre aconseguim com a mínim un esperit, un substracte de revolta que existeixen als països, a França. No parlarem de nosaltres, però també podríem dir que tenim un substracte, però això és una altra història. Doncs no la paraula a la Ceci, especialista en temes francesos, que ens ha volgut preparar esta conferencia. Bueno, yo lo que quiero explicar es que por qué me interesaban los chalecos amarillos. Era un tema bastante personal, que quería saber qué pasaba porque las noticias que llegaban aquí eran de una especie de salida a la calle espontánea para protestar por una tasa, que es la tasa diésel, que le subían a los franceses el diésel, cuando el año anterior Macron había quitado un impuesto muy interesante, que era el impuesto sobre la fortuna. Y en ese momento había dicho que el impuesto se podía quitar porque había dinero suficiente para quitarlo. Y al año siguiente pone la tasa sobre el diésel y la gente se le cruzan y sale. Y yo quería saber qué pasaba ahí, porque, claro, hablar de no queremos impuestos me parecía una cosa no muy de izquierdas o un poco reaccionaria, pero al fijarme me di cuenta de que lo que decían no era eso en realidad. Y que rápidamente, además, sobre la tasa del impuesto se encadenan otro tipo de reivindicaciones mucho más interesantes, que también esa lo es, porque lo que ellos decían es que no llegamos a fin de mes, y como no llegamos a fin de mes y nos meten un impuesto sobre el diésel, es que no podemos pagar 100, 200 euros de gasolina al mes más, y no tenemos otra manera de desplazarnos en la periferia de París, en las provincias de París, de Francia. No tenemos otra forma de desplazarnos que no sea en coche. ¿Por qué? Porque han ido privatizando la SNCF, los ferrocarriles franceses a trozos, y hay muchas cercanías, como pasa aquí. Es que hay muchas cosas que pasan aquí también. No tenemos otra manera de desplazarnos por el territorio que no sea con el coche. No hay otra forma. Pero a partir de ahí me fui metiendo y fui viendo cosas muy curiosas que tienen que ver con mi percepción. O sea, yo viví el 15M desde dentro, en la comisión de la cocina de Plaza Cataluña, y completamente desde dentro. Y esto lo estaba viendo desde fuera, pero tenía cosas que se parecían. Por ejemplo, ¿quiénes son los gilets jaunes? Son esta gente que está hasta los huevos, o sea, que está harta, que dice que está à le bol, o sea, para ellos esa expresión es muy de esto, hartos de pagar el pato, hartos de mentiras de los políticos, hartos de promesas, y esto no está funcionando para nada, ¿no? A partir de ahí se organizan muy parecido a como nos organizamos en el 15M, es decir, no queremos líderes, somos un movimiento transversal que no quiere líderes, ¿vale? Y en este contexto no quiere líderes, pero hay gente que como que sobresale en los medios de comunicación, que son esta peña que está aquí. No los voy a citar a todos. Se organizan a través de eso, de cortar las carreteras, se organizan en las rotondas de los pueblos y cortan las carreteras porque
piensan, una huelga general es muy difícil de montar, los sindicatos no nos están apoyando, no nos están siguiendo, pero cortar las carreteras y cortar el flujo de mercancías y de tal, eso sí lo podemos hacer. Y se pusieron en todas las rotondas y se pusieron a cortar el tráfico. Y esta rotonda de arriba es una rotonda que se llama le plus beau rond-point du monde, la más bonita rotonda del mundo, porque se pusieron, a partir de estar allí, se pusieron a construir cosas, cabañitas para pasar el invierno, porque esto pasaba, la primera convocatoria era el 17 de marzo de 2018, de noviembre, perdona, y ya empezaba a hacer frío en Francia, y ellos seguían estando en las rotondas durante varias semanas, aparte de las manifestaciones que luego hablaré, y empezaron a construir cositas, cabañitas para pasar el invierno, donde ponían una estufita o un tonel que lo llenaban de palets y hacían fuego, y se reunían allí. Y entonces, cuando yo empecé a escuchar lo que decían, una de las cosas más interesantes para mí fue una cosa muy parecida que pasó también en el 15M. Nos hemos encontrado, estábamos solos, desesperados en casa, diciendo: soy un fracaso, soy una mierda, no llego a fin de mes, he fracasado en mi vida, no puedo darle a mis hijos lo que necesitan, tengo el frigorífico vacío. Y de repente, al salir a la calle y encontrarme con los demás, me he dado cuenta de que no es cosa mía, de que esta mierda que está pasando aquí, ¿no? O sea, este sistema. Y empiezan a hablar y empiezan a encontrarse, y una de las cosas que más me conmovían a mí, que decían, sobre todo al principio y todavía lo siguen diciendo, es: hemos redescubierto la fraternité. La tercera parte de liberté, égalité, fraternité, ellos se habían dado cuenta que habían perdido eso y que lo estaban recuperando. Entre la gente que inició el movimiento está esta chica que se llama Priscilla Ludowski, que por internet hizo un llamamiento para salir a la calle a hacer estos actos. También había escrito antes del 8 de Cos Amarillos, unas semanas antes, hablando sobre la bajada de las tasas del diésel, porque no podían hacerse cargo de esa tasa. Luego está este chico que es el Maxime Nicole, el de la gorrita, que a este lo ponen verde porque consideran que es un tío... O sea, a todos los chalecos amarillos lo que se ha hecho desde el poder todo el rato es desprecio, invisibilidad, y por eso le llamo a la charla la revuelta de los invisibles, porque son gente que nunca ha tenido la palabra. La única forma de tener la palabra ha sido salir a la calle y encontrarse en la calle y desde la calle reivindicar. Y este chico lo que hace es, tiene como una red, internet, para las convocatorias que hay, pues irlas verificando y difundiendo. Y es bastante, o sea, tiene muchos seguidores por internet. Y luego está ese chaval de allí, el de las gafas, que se llama François Boulot, que este chico es curioso porque este chico es un abogado de Rouen, y es un chico que llega a fin de mes tranquilamente, gana un buen sueldo, y él dice que hasta hace unos años nunca había votado a Mitterrand, había votado a todos los políticos que había que votar, y pensaba que todo estaba bien, pero poco a poco se va dando cuenta, y sobre todo saliendo a la calle a encontrarse en los ronds-points con la gente, que hay una Francia que no se ve y que está ahí y que está diciendo unas cosas que concuerdan con lo que él piensa, ¿no? Yo creo que él, aunque no lo dice nunca, pero yo creo que él es como un cristiano de base y tiene esa buena intención de cara a los más desheredados, ¿no? Y es un tío que habla de puta madre. Entonces cuando las televisiones llaman a alguien, llaman a él y bueno, los deja todos fritos, o sea, lo deja bien con bola. Habla mucho de la fiscalidad. Yo creo que también ha estado en contacto con gente de ATAC y habla mucho de fiscalidad justa y de redistribución de la fiscalidad y tal. Y luego está mi héroe, que es Jérôme Rodriguez, que es un personaje muy del pueblo, o sea, muy de abajo, pero tiene una inteligencia y un carisma que es impresionante. Y por eso a este chico, en el acto número 12 creo que fue, porque ha habido hasta ahora 30 actos, o sea, 30 sábados de manifestación en toda Francia, no solo en París. Claro, lo que se ve más es París, pero 30 actos en toda Francia. El sábado pasado era el número 30. Y este chico, en el acto número 12, según dicen periodistas, según testimonios que han recibido periodistas de policía, este chico ¿cómo se dice? Lo encañonaron, lo visaron al ojo, lo visaron a la cara
para el libro y perdió un ojo. Y este tío habla, que me encanta a mí cómo habla, o sea, porque lo tiene tan claro todo, o sea, lo tiene claro. Una de las cosas que dice cuando le preguntan, pero usted después de lo que le ha pasado no va a dejar el movimiento, y dice, mira, yo a mi hija siempre le digo que se tiene que acabar lo que tiene en el plato. Y digo, yo también tengo que acabar lo que he empezado, no puedo dejar de hacer lo que he empezado, y voy a acabar este trabajo que estoy haciendo para mis hijos, para las generaciones futuras. Y dice muchas cosas más muy interesantes. Esto es otro buen poema. Y luego está este chico tan joven. Este chico es abogado de Julian Assange, y ahora ha hecho con otro abogado, lo último que está haciendo es una denuncia a la Corte Penal Internacional por el tema de los refugiados. O sea, está denunciando a los políticos europeos para que los juzguen por crímenes contra la humanidad por los refugiados. Es un tío muy joven, pero es la hostia este tío, o sea, también es un tío súper inteligente, y además tiene la gracia de que este se ha codeado toda la vida con los Macron, con las élites francesas, ¿vale? Porque sus padres se llama Juan Branco, y sus padres es hijo de una española y un portugués, y sus padres en el 70 o un poco antes, en los 50 y tantos o los 60, emigraron, se fueron de España, de la dictadura portuguesa, y se fueron a Francia a vivir. El padre era cineasta y la madre es psicoanalista, creo, o algo así. El caso es que tenían pasta, entonces metieron a su niño en un colegio de élite, y se codeaba con toda esta peña de la élite francesa, lo que llama le Petit Paris. Y ahí los conocía a todos, incluso conocía a Macron. Y ahí le invitaban a según qué reuniones y cosas, porque era como que querían que se viniera para su lado, porque es un tío muy inteligente, o sea, tiene varias carreras, es abogado, ha estudiado varias cosas, ciencias políticas, bueno. Y entonces ahí se enteraba de cosas. Y en una de esas, ¿ves que tiene ahí un libro que se llama Crepuscule? El libro que tiene ahí él, está hablando ahora. Bueno, pues ese libro lo escribió para los chalecos amarillos, en el que explica cómo es la élite francesa. También hay más personas que hablan de eso. Hay una socióloga que se llama Monique Persson-Charlot, que explica muchas cosas, porque también se introdujo dentro de la clase política de la alta burguesía francesa. Y una de las cosas que es muy interesante es que tú puedes ascender por la escala social, o sea, por la jerarquía, pero llega un momento que hay un foso, y ese foso es el de los ultrarricos. Es una clase social que cada vez está completamente comprometida con la defensa de sus intereses, no tiene otra ideología ni otra nada, sino que es esa, la defensa de nuestros propios intereses. Explica cosas súper alucinantes de la clase social esta. Una de las cosas que dice es que las mujeres, o sea, es una clase muy machista en el fondo, o sea, porque todos los que están ahí en la cúspide son tíos, pero las mujeres de estos señores, de estos fortunas y de estos empresarios y de estos banqueros y toda esta peña que tienen el dinero y tienen los medios de comunicación también, una de las cosas que dice que las mujeres se dedican como una cosa muy importante a que sus hijos se relacionen entre ellos. Es decir, que tejan lazos de amistades de pequeños, porque eso asegura la supervivencia de su clase, ¿no? Es una de las cosas que asegura la supervivencia de su clase. Bueno, pues este chico ha escrito este libro, que es un éxito de ventas en Francia. Todos los chalecos amarillos le han comprado el libro. Lo tenía en PDF, en PDF libre en la red, pero lo ha editado una valiente editorialista que lo editó, y bueno, el campanazo, porque este libro se ha vendido un montón. ¿Qué más? Y luego está este chico que se llama François Ruffin. Bueno, y el de arriba, que es Fauci Lellouche, que este chico viene de las banlieues. Bueno, este chico ha vivido en las banlieues, ¿qué son las banlieues en verdad? Son los barrios marginados periféricos de la migración argelina nacionalizada francesa después de las guerras de Argel y de la descolonización de Argel. Y tienen, o sea, armas, por ejemplo, de la policía que se han probado en las banlieues, ahora se están utilizando contra los chalecos amarillos, ¿no? Y ellos dicen, a nosotros ya hace años que nos están reprimiendo a base de bien, y no es algo que sea nuevo, pero bueno, hay varios sitios donde van convergiendo las banlieues y los chalecos amarillos. ¿Cómo se organizan? Pues ya os he dicho al principio que se organizaban en torno a los Montpoint, que se iban convirtiendo pues en cabañas y tal. Entonces empezaba el frío
Era noviembre, diciembre, y todo el mundo, todos los medios de comunicación esperaban que el movimiento se iba a deshacer y que iban a volverse a casa en Navidad y qué tal. Pero no, decidieron quedarse en los Goncourt y decidieron celebrar la Navidad en los Goncourt. Y eso les permitió todavía más estrechar lazos, que es lo que pasaba aquí en las plazas un poco, ¿no? Que lo que hacía era que la gente se conociera, que se tejieran lazos de todo tipo, que se hicieran debates de todo tipo, que se intercambiaran ideas súper importantes para el movimiento y que se empezaran a lanzar una serie de propuestas. Cuando habla él de la Revolución Francesa, una de las cosas que ocurrían en la Revolución Francesa y que pasaba ahora también era que se establecían cahiers de doléances, se llaman cuadernos de quejas. Se escriben todas las injusticias que pasan y las posibles propuestas que pueda haber, ¿no? Y aquí también se escriben cuadernos y tal. Y entonces, estos Goncourt a mí me parecen un tema súper interesante, y ahora que parece que las manifestaciones hay mucha menos gente, por lo que os explicaré luego, están volviendo otra vez a los Goncourt, y creo que es una inteligente manera de verlo, ¿no? Porque ahí es donde se coge la fuerza y donde es posible que salgan incluso organización tipo municipalista de chalecos amarillos, porque ellos han dicho que no son partidistas, pero los municipios se pueden presentar como listas independientes y pueden entrar en los municipios, y sería también una cosa muy interesante. Bueno, ¿qué proponen en concreto los chalecos amarillos? Hay 3 tipos de propuestas. Tres tipos de propuestas. Hay las propuestas de justicia fiscal, que son varias, entre ellas restablecer el impuesto sobre las fortunas, pero también bajada de impuestos a los pobres, bajada del IVA a los pobres, y sobre todo en los productos de primera necesidad, y unas cuantas más, que no os las detallo porque en cuanto a justicia social, subida del sueldo mínimo, parar con las privatizaciones es un tema que les interesa un montón, porque en Francia, para mí ha sido una sorpresa. Yo pensaba que en Francia la cosa pública iba mucho mejor que aquí, y no es verdad. O sea, Macron realmente está en el poder porque está intentando acabar con la política neoliberal que han hecho los anteriores, es decir, está privatizando a saco. En medio de toda la movida esta de los chalecos amarillos, ha intentado sacar una ley de privatización de los aeropuertos de París, por ejemplo. Los aeropuertos de París, ha habido otros aeropuertos privatizados, pero los aeropuertos de París es un trozo que les queda bastante gordo, y lo que llaman los chalecos amarillos quieren vender las joyas de familia, es decir, algo que funciona, que está dando dinero al erario público, pues quieren privatizarlo. Se llama un follón que todavía no lo han resuelto, porque no han dejado el Senado paró la ley, y además ha habido algún discurso bastante memorable de alguna senadora que lo ha puesto verde a Macron, y no les está parado, y ahora lo que se está intentando hacer es un referéndum para consultar en esta privatización, y se supone que según sondeos hay un 80% de gente que está a favor de dejarlo público, de no privatizar. Si me permites, Dime. Sobre el estado de bienestar, sí que era mejor que aquí, sí, pero mucho mejor. Sí. Porque yo he vivido 6 años en Francia y yo también tú sabes, pero ahora, lo que dices tú, hay un retroceso en todos los aspectos. Se está privatizando educación, se está privatizando el tren, o sea, la SNCF, que era también una de las cosas que funcionaba de puta madre en Francia, el tren. Se están privatizando a cachitos, y luego los hospitales también se quejan un montón, sobre todo en las provincias, que cierran hospitales, que cierran escuelas. Bueno, se está dejando el campo vacío, o sea, como aquí, pero quizás es un proceso más lento, porque el campo en Francia siempre ha sido un lugar donde vive la gente, más que aquí. O sea, aquí el campo está ya muerto, pero allí todavía no está muerto, pero están en ello, están privatizando las escuelas, o sea, cerrando escuelas, cerrando hospitales, cerrando los trenes, cerrando el correo, cerrando todos los servicios. Entonces, ¿dónde estábamos? Pues, vale, las propuestas. Justicia fiscal, justicia social, y una idea muy interesante que ha ido surgiendo enseguida, o sea,
en las entrevistas o las tertulias políticas que se hacen en la televisión, en los medios mayoritarios, es que no sabemos qué piden los Gilets jaunes, no sabemos qué es lo que quieren, no sabemos cuáles son sus propuestas. Como no tienen líderes, pues tampoco podemos saber, no podemos entrevistarlos, no podemos saber qué piensan. Bueno, pues tienen muy precisas demandas. Y en cuanto a justicia política o justicia democrática, hay una demanda que es el RIC, referéndum de iniciativa ciudadana, pero no es un referéndum simple, es un referéndum que quiere ser a la vez legislativo, o sea, poner leyes en pie con referéndum popular y vinculante, y a la vez es derogativo de leyes, o sea, poder derogar una ley injusta como la ley del trabajo, la ley Mordaza aquí o lo que sea, poder derogar la ley con un referéndum, y a la vez también abrogar cargos. O sea, el señor Macron no nos sirve porque no está cumpliendo con las promesas que había hecho, pues fuera. O sea, y cualquier cargo puede ser derogado. Claro, esto es una idea inaceptable para nuestra democracia representativa y la francesa en concreto. O sea, no es aceptable porque se les va la mierda toda, o sea, se les va la mierda todo lo que es la esencia de la democracia representativa, que es tú me votas cada 5 años y te olvidas de la política, ¿no? Es una cosa curiosa porque aquí también pasaba con el 15M que decían somos apolíticos, pero en realidad no estaban diciendo somos apolíticos, estaban diciendo somos apartisanos. No queremos partidos políticos, somos apolíticos en ese sentido. La política ahí no nos interesa, pero ellos no se dan cuenta o se están dando cuenta de que lo que están haciendo es profundamente político en el mejor sentido de la palabra, porque están discutiendo todo el día de política. Otras cosas que han sucedido también con los chalecos amarillos es que en los pueblos, en las ciudades, se ponen en pie más o menos en muchos sitios a la vez talleres constituyentes. ¿Qué es decir? Porque el RIC también propone una nueva Constitución, o enmendar la Constitución. ¿Qué dicen? Pues dicen que la Constitución está hecha por los políticos para los políticos, y la Constitución nunca puede estar hecha del político para el político, porque la hace a su interés, no la hace al interés del pueblo. Por lo tanto, que los que tenemos que hacer la Constitución somos nosotros. Preparémonos, no es tan difícil. Hay un tipo que se llama Tien Suave que lleva muchos años trabajando en eso y ha lanzado esa idea de que se pueden hacer talleres constituyentes, los que tú coges tu Constitución, miras artículo por artículo, qué sirve, qué no sirve, qué ha de poner en qué y para qué, ¿no? Y están haciendo estudios de la Constitución. También he de decir otra cosa, que yo creo que ellos tienen también una tradición de discusión de ese palo, de discusión desde la base, ¿no? De hacer discusiones políticas, de hacer asociaciones políticas que se dedican a debatir. Y uno de los ejemplos es que en el 2005 se hizo un referéndum para el tratado sobre el Tratado de Maastricht, y se hicieron un montón de talleres por toda Francia en los que ATTAC tuvo que ver, tuvo mucho que ver, donde se discutía el Tratado de Maastricht. Y se llegó a la conclusión, coincidiendo con algunos argumentos de la derecha también, pero no desde la derecha, se llegó a la conclusión de que ese tratado era un tratado neoliberal que no les iba a beneficiar, no nos iba a beneficiar a ninguno de los europeos en nada. Y votaron, y salió, en el referéndum salió mayoritariamente un no, un 56% de nos. ¿Y qué pasó? Pues que no les hacían ni caso. A los 2 años pusieron el Tratado de Lisboa y les colaron la Constitución, les colaron Maastricht por el Tratado de Lisboa. Y esto no se olvidan ellos, o sea, esto no lo olvidan. Hay mucha gente que está hablando de salir de Europa, como Inglaterra, o sea, el Frexit en vez del Brexit, y hay un debate ahí interesante. Lo que pasa que ahí entramos en la represión del movimiento, es decir, cómo se reprimen las ideas del movimiento. Primero criminalizándolos, criminalizándolos en las manifestaciones, reprimiéndolos a saco. Las manifestaciones son cada vez más violentas, desde el primer acto hasta el acto 30. La gente, claro, está el chico este, pero está el chico este que le han dado en el ojo, pero es que hay 23 tuertos ya, o sea, 5 manos arrancadas y no sé cuántos, 200 y pico heridos en la cabeza, dientes y mandíbulas rotas. Alguno también le tiraron a los cataplines y le rompieron uno, pies, bueno, en fin, heridos graves, porque las armas que utilizan los policías
son armas que les llaman armas subletales. Quiere decir que no matan, pero hieren gravemente. Y claro, ¿esto qué pasa? Lo dicen los mismos heridos, ¿no? Que dicen, cuando en una manifestación hay una persona a la que al lado tuyo le sacan un ojo, pues a ti te coge miedo. Te coge miedo, pero mañana puedo ser yo, ¿no? Y eso ha hecho que cada vez hay menos gente en las manifestaciones, porque son súper violentas. Y podemos hablar de dos actos que son actos que han sido puntos de inflexión en el tema de las manifestaciones, que es el acto 18 del 16 de marzo. ¿Qué pasaba en este acto? ¿Por qué era especial? Pues porque, no sé si os acordáis que en marzo hubo la manifestación internacional de los niños Fridays for Future por el clima, por el cambio climático. Era internacional y en Francia se estaba montando una gran manifestación de Fridays for Future. Y también estaba el 8 de marzo, del Día de la Mujer Trabajadora, que habían hecho su manifestación y que estaban dispuestas a confluir en la manifestación de los chalecos amarillos de ese sábado, que era el 16. Y ahí pensaban confluir las tres manifestaciones. Y cada una empezaba un recorrido por algún sitio, pero se juntaban en un lugar, se tenían que juntar en un lugar, y entonces el Estado, bueno, el gobierno decidió, el Castaner, el Ministerio del Interior decidió que eso no podía ser, que no se podían juntar las manifestaciones, que no podía ser un éxito esa manifestación porque les daba miedo, o sea, y entonces lo que hicieron fue, a la de los chalecos amarillos, masacrarla, y entonces también lo que hicieron fue avisar, el día anterior avisaron de que iba a haber muchos black blocs, iban a haber muchos movimientos anarquistas que iban a venir. ¿Cómo lo sabían? Ah, pues no se sabe, pero si lo sabían, ¿por qué no los arrestaban? Porque a la entrada de las manifestaciones ya paraban a la gente, le registraban las mochilas o lo que llevaran, le sacaban, por ejemplo, gafas de esas de esquí o de bucear para que no les dieran los gases lacrimógenos, se las sacaban y les ponían multas y llevaban algún objeto de estos, imaginaros, como si fuera la gran arma, y no eran capaces de encontrar las armas que tenían los black blocs, los martillos, los picos que usaban para sacar los bueno, entonces ahí hay, bueno, esto ya lo hemos vivido aquí también, o sea, las manifestaciones del 15M, que también ha habido black blocs y ha habido infiltrados y ha habido, tú lo sabes. Y bueno, ese día, el número 18, pues realmente es un acto violento por los dos lados, porque por los chalecos amarillos también pasan por los Campos Elíseos, llegan al Arco del Triunfo y mientras iban pasando por los Campos Elíseos iban los black blocs o los chalecos amarillos también que iban detrás, pues rompiendo vitrinas de las grandes. Los Campos Elíseos, supongo que lo sabéis, es como el Paseo de Gracia de aquí, pero guau, hasta lo bruto. Y claro, eran tiendas de mucho lujo y las iban rompiendo y iban pasando. Cuando llegan cuando después de mucho gaseo y de muchos detenidos y de muchos masacrados y de muchos gaseados, llegan allá, están muy furiosos y están también los black blocs y ahí se lía parda, pues se lía muy parda, o sea, las imágenes son, no sé si tengo algunas, pero tengo, déjame ver. Esta es una, hay más, mira, estas son las armas, estas que digo son letales, que son muy precisas, te pueden dar en un ojo porque apuntan al ojo, o sea, te dan donde apuntan porque tienen visores de estos láser, o sea, y son súper precisas, no se equivocan. Y esta es una de las imágenes, hay algunas más, pero no sé si no se traído. Esta es de otra manifestación que no es en París. El boxeador. El boxeador, sí, este es el boxeador, pero esta no era la manifestación 18, esto era otra manifestación, luego se hablaré de él. Y nada, se monta la Marimorena y no consiguen juntarse las tres manifestaciones. O sea, de hecho, yo creo que en ese caso la victoria, gobierno 1, chalecos amarillos 0, porque no consiguen hacer lo que querían hacer, que era hacer converger las tres manifestaciones. Pero hay tanta violencia en esa manifestación que sale por la noche el ministro del Interior, el ministro Castaner, diciendo que esto no va a volver a pasar, que la próxima van a sacar al ejército a la calle. Claro, ahí a todo el mundo se le van los pelos de punta, porque ni siquiera en mayo del 68 salió el ejército a la calle, no llegaron a ese extremo.
Y se arma un gran debate ahí durante una semana diciendo, bueno, militares sí, militares no. Los militares mismos yo creo que no están muy por la labor de hacer el servicio de orden del señor Macron, y dicen que, bueno, que si se les ordena saldrán, pero no llevarán armas, no llevarán nada, y lo único que se pondrán a proteger, tipo el Arco de Triunfo o algunos monumentos nacionales importantes, pero que no quieren hacer nada más, o sea. Y luego hay otro punto de inflexión en las manifestaciones, que es el día del 1 de mayo. El 1 de mayo también hay una confluencia de manifestaciones, es decir, los sindicatos del 1 de mayo y los chalecos amarillos se van a juntar ese día. Y toda la gente que se junta en el 1 de mayo porque es una fiesta nacional, igual que aquí. Y también pues es una manifestación que no les hace ninguna gracia al gobierno y al Ministerio del Interior. Y todos hemos visto imágenes del 1 de mayo, me parece, porque también han venido aquí en España, ¿no? Lo que sí que hay es yo he leído una cosa, me mandó una amiga una cosa del 20 minutos de aquí, que hablando de la manifestación del 1 de mayo, dice que algo así como que la manifestación del 1 de mayo está... ¿cómo dice? O sea, la policía está velando por la seguridad en la manifestación del 1 de mayo y que ha sido mala porque los chalecos amarillos, o sea, ha ido mal porque los chalecos amarillos han sido muy violentos. Eso es lo que dice el 20 minutos hablando de la manifestación del 1 de mayo. Pero la realidad es muy diferente, es súper diferente. Y hay un caso que es un caso que, cuando hable de la bueno, puedo entrar ya en la represión mediática. Esa noche el señor Castaner dice que los chalecos amarillos han atacado el hospital de la Petit-Salpêtrière, que está en el recorrido que iban a hacer hasta una plaza que se llama la Plaza de Italie. Y en medio de ese recorrido había un hospital y según dice Castaner, han atacado los chalecos amarillos el hospital. Todo el mundo se pone, ¡oh!, y todos los medios a repetir, han atacado el hospital, no sé qué, son impresentables, son hiperviolentos, no sé qué han hecho con las enfermeras. Bueno, se lía ahí desinformación bestial. Y lo que pasa que el señor Castaner no sabe que hoy todo se filma, hoy hay imágenes de todo lo que pasa, ¿no? Y las imágenes enseñan perfectamente que resulta que la política del ministro del Interior, las órdenes que da a la policía cada vez son más de entrampar a los chalecos amarillos, de meterlos en lo que llaman ellos unas NAS, las nansas de la pesca, ¿no? O sea, una trampa donde tú puedes entrar pero ya no puedes salir ni para adelante ni para atrás, porque te cierran por delante, te cierran por detrás, te cierran por los lados y ahí te tienen pillado. Y eso es lo que pasó en el 1 de mayo, los pillaron así, los cerraron. Y entonces los cerraron y desde adelante, desde la cabeza de la manifestación, los iban haciendo retroceder, o sea, los iban como se dice, amontonando, o sea, los iban amontonando, y una vez que los tenían ahí bien pillados, bien amontonados, no sé si hubo durante media hora miles de botes de gases lacrimógenos, o sea, fue bestial. O sea, la gente había un montón de gente mayor, gente joven, mujeres, gente en pánico totalmente. Entonces, ¿qué pasó? Estaban ahí pillados, gases, y hay como una especie de callejón donde está el hotel, donde está el hospital. Hay una especie de callejón que sirve para la entrada de servicios, y es un callejón que da a la calle paralela donde iban por atrás. Entonces hay unos que empujan así la verja está medio abierta, se abre y entran unos cuantos porque estaban asfixiados, que no podían respirar y además estaban en pánico, y ese entrar ahí les permite que ya no estamos en medio del mogollón ese horrible que está pasando, y entran, no sé, como 50 personas, 60 personas se ven entrar, y entran allí y se refugian allí. De repente ven como que va entrando la policía también, y cuando quieren salir por el otro lado de la calle, del callejón, entra policía por el otro lado. Otra vez están entrampados esas 50 o 60 personas. Entonces ven unas escaleritas que van a una puerta del hospital y suben por allí para meterse dentro. Y eso es el ataque a la Petit-Salpêtrière. O sea, entran ahí y les piden, por favor, se oyen las frases y todo, déjanos entrar, que nos están gaseando, que no podemos respirar. Y las enfermeras, no, porque esto es reanimación, no podéis entrar. Pero eso es todo el incidente. Porque entonces,
las mismas enfermeras de nuevo, que esta gente quiere entrar y nosotros no podemos dejar que entren aquí, no les vayan a pegar y tal. Y los policías, bueno, que bajen. Y una vez que bajan, dejan salir unos cuantos, pero a otros los machacan. Y se ve, es que se ve, hay imágenes de eso. Y eso es el ataque a la riqueza del PP. O sea, es cómo cambian las informaciones normalmente. Pero no solamente en esto que fue un fallo del gobierno, porque no se dieron cuenta de que todo iba a salir a la luz desde el final. O sea, se va a ver que no. Pero desde el principio del movimiento son unos débiles mentales, son unos guarros, no saben hablar, no sé qué, no sé cuántos. Y está también el caso de nuestro amigo el boxeador, que hay un periodista que ha escrito un libro sobre él, y lo describe como un héroe de nuestro tiempo. Es un hombre súper sencillo, el boxeador es campeón de boxeo de Francia, y está en la manifestación con su familia. Y pasa lo mismo, hay una nansa de estos, o sea, los van encerrando, los van como reconduciendo, y hay un momento que ya no pueden pasar a donde ellos quieren ir porque está todo tapado, y es un puente. ¿Ves que se ve que es un puente? Y entonces en ese ataque de la policía hacia los manifestantes, empiezan a pegarles de porras y una mujer se cae al suelo. Y por favor no me peguéis, gritando, y entonces al chaval se le cruzan los cables, coge al policía que estaba pegando a la chica, lo tira así, porque además es grandote y fuerte, lo tira así, y entonces ya se le cruzan y empieza a pegarles, y empieza a dejarlos pasar y empieza a pegarles, pero que se ve que no hacen gran cosa. Además, el periodista que ha escrito el libro dice que ha obtenido los partes médicos de los policías y que no tienen nada, absolutamente nada, o sea, no les ha hecho nada. ¿Cómo les va a hacer si están llenos de cascos, de escudos y de todo, ¿no? O sea, al máximo que les hace retroceder, porque es que ya se le ve que va cruzado y que va bla bla, o sea, le da miedo ese tío, ¿no? Y bueno, pues a este pobrecito tío lo cogen y, bueno, es lo peor, es un vándalo, los calificativos son horribles. Y menos mal que la señora esta que estaba en el suelo, que le estaban pegando, que dice, me ha salvado la vida, va a testiguar a su favor, pero a este tío le querían dejar sin trabajo. Este tío trabaja en el ayuntamiento de su pueblo y presiona al Estado, al ayuntamiento, para que le deje sin trabajo a este pavo, o sea, directamente. O sea, esto lo dice el periodista que investigó. Y de momento no lo han conseguido, pero bueno, ahí están pendientes de juicio. Supongo que no pasará nada al final, pero porque va habiendo como puntos de inflexión en cuanto a la relación con la policía y los chalecos amarillos. Por ejemplo, al principio del movimiento se sabe que desde que empieza el movimiento hasta 3 o 4 meses después ha habido 28 suicidios de policías. Esto sale en los medios de comunicación y tal. Entonces en las manifestaciones los chalecos amarillos dicen, como una consigna, dicen no vous suicidez pas, rejoignez-nous. O sea, no os suicidéis, venid con nosotros, ¿no? Pero en el acto 23 la violencia es tan bestial, no en París, en todas partes, en todas las ciudades francesas, es tan brutal que al final hay unos cuantos policías y hay unos cuantos manifestantes ahí que están delante de los policías y le dicen ¡suicidaos! ¡suicidaos! Les dicen ¡suicidez-vous! ¡suicidez-vous! Claro, esto es lo que sale en la tele. Sale en la tele ¡suicidez-vous! Y fíjate esta gente, gentuza. Pero no sale que durante todas las manifestaciones anteriores han estado diciendo no os suicidéis, venid con nosotros, ¿no? La justicia os juzgará por lo que habéis hecho, venid con nosotros. Porque yo creo que esa sería una gran victoria de los chalecos amarillos, conseguir que la policía bajara las armas y dijera ya no vamos a pegar más hostias. De hecho, ¿qué ha pasado? Últimamente, en las últimas manifestaciones, el procurador de París ha dicho que va a investigar la violencia policial, porque la violencia policial se ha ido abriendo paso en los medios de comunicación, sobre todo desde los medios de comunicación no mayoritarios o no comprados por la burguesía francesa, ¿no? Que son casi todos, ¿eh? La prensa es casi toda y los medios de comunicación de televisión casi todos, ¿no? Casi todos, o sea, el tratamiento de los chalecos amarillos ha sido desde desprecio hasta ignorancia total, o sea, como si no estuviera pasando nada en Francia, pero si tienen que hablar de ellos lo hablan con un desprecio bestial, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que los chalecos amarillos no son tan pocos. En principio del movimiento tenían un 80% de apoyo social.
Y si tú no eres chaleco amarillo, tú tienes una amiga en tu barrio o en tu pueblo que es chaleco amarillo y que te va a decir, no, si yo estaba en la manifestación y nosotros íbamos tan tranquilas y nos han pegado, nos han metido en el calabozo. Luego está también la represión judicial. O sea, del principio del movimiento hasta hoy, la represión ha ido aumentando, la represión judicial se han hecho no sé cuántas, miles de arrestaciones, garde à vue, lo que se llama garde à vue, o sea, te ponen en el calabozo esperando juicio, esperando una vista y te meten en el calabozo durante 48 horas, aunque te hayan encontrado por la calle tranquilamente, multas a montones, o sea, no puedes ir ya a las manifestaciones con una cosa amarilla porque eso es, para si hay alguien que es independentista es muy gracioso porque el amarillo parece que es el color de moda en Cataluña y en Francia, porque vas con algo amarillo en las manos y te meten una multa de 135 euros, que no es mucho, pero para la gente que ya se tiene que pagar el billete para ir a la ciudad de turno o a París para hacer la manifestación y que encima tiene que pagar una multa de 130 euros es muy desmotivante, ¿no? Por eso, desde el 1 de mayo precisamente, y también después de las elecciones europeas, las manifestaciones han bajado mucho de personal. Se hacen en toda Francia, no solo en París. Lo que pasa es que Francia es un país muy centralista, solo sale lo que pasa en París, en el resto de Francia, pero hay manifestaciones en Toulouse cada sábado, hay manifestaciones en Marsella, hay manifestaciones en Burdeos, en Nantes, en Lille, en ciudades grandes, medianas, pequeñas, en todos sitios hay, y en todos sitios hay chalecos amarillos. Entonces, una cosa más sobre la represión mediática. Los periodistas que están en el terreno, que normalmente son periodistas freelance, que venden sus fotografías y sus artículos a medios de comunicación que quieran comprárselos y que normalmente también salen mucho en las redes, en televisiones que tienen que ver con internet. Por ejemplo, RT Francia, RT France, que es ese canal que dicen que es de los rusos, bueno, pues sí, que dicen que está subvencionado por el Estado ruso, pero son canales bastante independientes. O por ejemplo, Le Média, que es un canal que es de suscriptores, que también es un canal televisivo que está por las redes. Esos periodistas siempre están en el terreno, siempre en cada manifestación. En cambio, al principio de las manifestaciones iban periodistas de las televisiones tipo como aquí Telecinco o yo qué sé, BFM, France, lo que sea, y estos periodistas al principio los dejaban tranquilos, pero al final, como veían cómo trataban a los chalecos amarillos en las noticias, les decían que se fueran, o sea, que se largasen, que aquí no hacían nada para contar las mierdas que contaban. La culpa no es de los periodistas que están en el terreno, en todo caso, es de los medios de comunicación que luego hacen sus editoriales y sus tertulias de mierda y dicen lo que les da la gana. Y también son amarillos. Sí, de otra manera, sí. Bueno, casa. Para terminar quería hacer una cita que me pareció muy interesante porque conecta cosas, ¿no? Dice, es una cita de un tal Thierry Meyssan, que es un periodista que en Francia también es bastante conocido, pero también se ha tenido que ir de Francia, se fue a Siria hace unos años, porque él empezó a hablar hizo algún libro sobre las Torres Gemelas y su tesis, que es una tesis que está documentada y tal, es una tesis de autoatentado. Entonces eso como que es una cosa que no se puede hablar, es conspiranoico y todo, y entonces, bueno, le han prohibido, y él dice que lo han incluso amenazado de muerte en Francia. Y se tuvo que largar en Siria antes de la guerra. Pero dice una cosa muy interesante, no es quién es el personaje, pero es lo que dice, lo que me interesa. Al lanzarse a las calles, los franceses son el primer pueblo del mundo occidental que se decide a correr riesgos físicos para oponerse a la globalización financiera. Aunque no tengan conciencia de ello y sigan creyendo que sus problemas son de naturaleza exclusivamente nacional, el enemigo de los franceses es el mismo que ha ensangrentado la región africana de los Grandes Lagos y parte del Gran Medio Oriente. Occidente atraviesa una crisis existencial y solo lograrán sobrevivir a ella los pueblos que comprendan la lógica que los destruye y la rechacen. A mí me parece magnífica esta cita, porque
porque habla de la globalización. ¿Qué es la globalización? Es esto que dice él, es esto. O sea, es la lógica destructiva de este modelo que nos está matando a todos lentamente o nos está dejando morir, como queráis decirlo. Y ¿cómo podemos hacerle frente a esta historia? O sea, los chalecos amarillos está muy bien porque son el primer pueblo occidental que se adelanta, ¿no?, con la revolución, porque ellos muchas veces hablan de revolución cuando van a las manifestaciones. Yo les he oído una gran manifestación en una ciudad pequeña de Francia, todos gritando revolución, revolución, revolución. Es impresionante, o sea, y si ellos lo creen, no soy yo nadie para dudar de que eso es una revolución. Si ellos se lo creen porque ellos lo llevan ahí en el ADN casi, pues ¿quién soy yo para dudar que eso es una revolución? Pero bueno, de todas formas, hay problemas porque no es tan fácil, ¿no?, hacer una revolución hoy en día. Y yo creo que, esto ya es una opinión mía, yo creo que esta famosa palabreja que se llama hoy convergencia de luchas, que lo usan mucho los partidos políticos, en Francia también, yo diría que sí, que por un lado sí, pero que no tiene que ver tanto con los partidos políticos como con la lucha social. Es decir, para mí tendría que haber una convergencia como la que querían hacer los Gilets jaunes en el acto 18 de las feministas, los ecologistas y los Gilets jaunes. Para mí esas tres patas son importantísimas, y porque, por ejemplo, el feminismo para mí es la revolución que tiene que ser, si no, no hay otra revolución posible, y lo digo desde mi convicción feminista. Es verdad que bueno, yo igual tengo una idea del feminismo que no es la hegemónica, vamos a decir, quizá, ¿no? Pero para mí abolir el patriarcado sería un gran qué para acabar con este modelo, ¿no? Sería fundamental para acabar con él. Y luego la lucha ecologista, pues lo mismo, ¿no? Ahora dicen que las europeas hay un montón de ecologistas que han subido, los ecologistas han subido un montón, pero claro, es un ecologismo que no sé, que luego si queréis hablamos de ello, y la lucha social, la lucha de los chalecos amarillos, y esas tres patas tendrían que estar juntas, sin pelearse, porque además es lo que ellos están haciendo, la élite está haciendo, que nos peleemos entre todos contra todos y que no vayamos a donde tenemos que ir, que es a cambiar este mundo, este modelo neoliberal que nos está destruyendo realmente. Y ya, acabo aquí. Me estaba explicando, estaba pensando, ¿a qué partido político favorece esta revuelta? O sea, ¿qué partido político o qué tendencia política está favoreciendo esto? Mira, yo, si quieres que te dé mi opinión, pienso que a ninguno y a los que están en el poder. O sea, que es como que son dos caminos divergentes, no se cruzan. Las elecciones europeas, había muchos chalecos amarillos que estaban muy decepcionados porque había ganado Le Pen, o sea, ha ganado la Marine Le Pen, y el segundo Macron, pero a 2 puntitos, o sea, nada, o sea, no ha cambiado absolutamente nada de las elecciones presidenciales. Han ganado los dos partidos que habían ganado en la segunda vuelta. O sea, en Francia las presidenciales ganan 2 vueltas. En la segunda vuelta quedan 2 partidos que se pelean. Y una era la Marine Le Pen, que era la Frente Nacional, o sea, la Rassemblement National, como si fuera el Vox aquí, y el otro era Macron, que era un neoliberal, como podría ser el señor de Ciudadanos. Macron es Ciudadanos. Aunque Mélenchon quedó a 1 punto y pico solo. Sí. Que quedó ahí, que si entra en segunda vuelta igual... Pero no entró, y el duelo era el duelo que se explicaba por los medios de comunicación, era el caos, que es Marine Le Pen, o yo, que soy Macron, y yo soy la hostia, y el caos está ahí. Y es un poco lo que pasa aquí, aunque aquí hay más partidos o sea, hay menos diferencia. También hay un partido de izquierdas que se llama la France Insoumise, que, espérate. El Mélenchon. Sí, el Mélenchon. Porque no se ha hablado de Couffin al final. No se ha hablado de este chico es de la France Insoumise, de la Francia insumisa, que es como el heredero es como una especie de Podemos, pero en Francia, ¿qué ha pasado? Que el Partido Socialista se hundió completamente, o sea, sacó una mierda en las elecciones, pero en las presidenciales y los otros se ha sacado
caca. Se ha ido hundiendo, ya no tiene, es como aquí el PP, que casi no tiene representación. Pues, y ha tomado el relevo. Dime. Es Juan Branco, ¿no? Este sí, Juan Branco, sí. Sí. Branco, con R. Sí, sí. Yo estoy buscando el libro este, lo que pasa es que todavía no creo que lo hayan traducido aquí, pero además es muy francés, es sobre la isla francesa, es muy nacional, pero me parece interesante como análisis. Este chico es de la Francia sumisa y este chico lo que ha hecho es apoyar a los chalecos amarillos, es diputado del Parlamento francés por la Francia insumisa y ha hecho una película porque él es cineasta antes de ser diputado, hacía cine, hacía documentales y tal. Hay una película que vino aquí que se llama Merci Patron, Gracias Patrón, no sé si, me parece que se estrenó aquí, pues es este. Y en esa película pues hablan los chalecos amarillos y explican lo que les pasa, sus problemas y por qué están ahí y qué es lo que quieren, ¿no? Y hablan del RI y hablan de todo. Y él ha hecho la película y la ha ido presentando en los Goncourt. Pero la Francia insumisa no ha ganado votos con los chalecos amarillos, al revés, se ha hundido en las... O sea, si comparas con los presidenciales, han bajado un montón, porque también ha subido la abstención, también. ¿Ningún partido político se ha beneficiado No, de esto? yo creo que no. Pero se han beneficiado. A ver, Macron no ha salido mal parado de A lo mejor Le Pen. A lo mejor Le Pen. Claro, es que Pero es que la diferencia entre las presidenciales, la segunda vuelta de las presidenciales y estas, es muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. No ha ganado tanto, en verdad. Lo que ha habido es muchísima abstención, como aquí. O sea, aquí las europeas que pasan... la abstención siempre favorece a las derechas. Claro, claro. ¿Qué ha pasado? Que en las europeas ha habido, me parece que es un 48 de abstención, un poquito menos que las últimas europeas, pero casi igual. Entonces, no ha variado en nada. O sea, las elecciones han ido por un lado y la protesta social por otro. O sea, quizás es también por lo que ellos dicen, nosotros no nos importan los partidos políticos, nosotros queremos que cambie esta república, o sea, queremos democracia, queremos libertad, égalité, fraternité, queremos otra revolución, una especie de revolución donde las cosas cambien de verdad y donde el pueblo pueda gobernar realmente, ¿no? Los partidos políticos son todos unos pourris, como dicen ellos, están todos podridos. Que no es un análisis muy diferente al que puedan hacer aquí pudieran hacer aquí los del 15M. Va por otro lado. Claro. En el 15M también pasa lo mismo. O sea, electoralmente no se vio reflejado el movimiento del 15M, creo. Bueno, sí, podemos. España y Grecia fueron los dos sitios que quizás se cogió en política institucional, pero la indignación y las plazas en todos sitios suele favorecer al otro lado, al establishment, que compran el discurso de los medios de que estos son unos... Del miedo. Bueno, sí, exacto, el discurso del miedo, que estos vienen a poner aquí el anarquismo, a echarlo todo patas arriba y en las institucionales suele ganar la derecha. Y luego comunistas, sí. el tema de los medios también juega un papel muy importante. Hay un partido que es un partido conservador, que es la Unión Popular Republicana, la UPR, que es un tal Asselineau, que es un señor conservador, pero que este pavo es el único hay partidos más pequeñitos todavía que hablan del Frexit, que dicen que hay que salir de Europa, y hay muchos chalecos amarillos que les siguen, pero ¿qué pasa? Que este señor no ha salido en las europeas, no ha salido en los medios ni 5 segundos, o sea, no lo han sacado de los medios. Él mismo lo decía en una conferencia que dio, y entonces él enseñaba un gráfico que era los minutos que le dedicaban a Le Pen, y los minutos que le dedicaban a Macron, y los minutos que le dedicaban de televisión a los demás partidos. Y era una diferencia tan bestial que él decía, es que está en consonancia con los votos que han sacado. Realmente, la gente que vota ve la tele, y la gente que ve la tele vota a los que ve. No vota a los que no ve, vota a los que ve. Pero eso es extrapolable a este país. Exactamente. Claro, Es que hay un partido. un montón de Cuando cosas. salió Podemos, empiezan a decir Podemos, ahora con Vox, que empiezan a decir Vox. Claro. Están todavía en los medios, Claro. Y unos son buenos y los otros Disculpa que me esté parando. Bueno, Dime. Por los nombres, uno es François Boulot. El de las gafas, el abogado de arriba, ese señor abogado, es François Boulot, me parece que es Ote. Ote, sí. Creo que es Ote, sí. Y el Jaume... El Jérôme Rodríguez. ¿Cómo? Jerónimo Rodríguez. Rodríguez. Sí.
Fauzi Lelouch, es aquel de la esquina, que es el chico de la familia, bueno, el chico, el nombre de la esquina. Este chico. Y con este hombre bueno, entre ellos hay discusiones a veces o debates, y él ha hecho muchas, había un debate en Francia sobre las manifestaciones declaradas y las no declaradas. Y las no declaradas eran, en teoría, más reprimidas que las declaradas. Entonces este empezó a hacer manifestaciones con temas, digamos. Ahora vamos a hablar de los hospitales, ahora vamos a hablar de las enfermeras, de los médicos y tal, de la privatización de la sanidad y tal. Y iba haciendo manifestaciones, convocando manifestaciones, y tenía bastante gente. Pero se acabó peleando con otro que no sale aquí, que se le ¿Y se llama? ¿Puedes repetir? Fauzi. Fauzi. Fauzi con Z. Envíaselo por WhatsApp. ¿Eh? No ahora, en otro momento. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Fauzi, ¿cómo? Lelouch. Lelouch. Bueno, en cualquier caso, de esta charla, ¿qué tenemos que decir aquí? Esto tiene que ser para algo, ¿no? Yo quiero preguntar otra cosita. Bueno, pero puedo hablar, ¿no? Porque es debate y no sé qué, o solo se pueden hacer preguntas. No. Sí. Debate. Debate. A ver, es que todo esto yo he llegado tarde, ¿no? Pero, vale, estás explicando lo que pasa allí. Una conclusión es: la revolución es muy complicada. Uno tiene que estar dispuesto a que le mueran a palos, ¿no? Tal como se plantea la revolución, ¿no? Porque ellos tienen la fuerza, entonces usan la policía. Y todo esto que estás explicando en realidad en este país pasa. Y ahora, por ejemplo, hoy había un debate de servicios sociales porque va a estar haciendo una ley de privatización de no sé qué. Tenemos la mitad de las cosas privatizadas también, los hospitales, es decir, es muy extrapolable, ¿no? Entonces, nosotros como ciudadanos de aquí, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer, no? ¿Cómo nos movilizamos? ¿Cómo no nos movilizamos? ¿Cómo animamos a la gente a que se movilice? ¿Qué tenemos que hacer? Ahora una de las noticias que ha salido es ya la Seguridad Social tiene que pedir un préstamo a las cuentas generales del Estado, ¿no? Entonces dices, a ver, vamos a ver, ¿no? Nos la dan, o sea, realmente Está jodido. Muy jodido. Porque además, mi sorpresa ha sido esa, que no solamente en España, o en Grecia, o en Italia, en el corazón de Europa. Francia es el corazón de Europa, o sea, Alemania es la cabeza para mí y Francia el corazón. Y es la sexta potencia económica mundial, Francia, no es cualquier cosa. Y está jodidos. O sea, digamos que, bueno, es lo que dice él, es lo que dice Thierry Meyssan. Lograrán sobrevivir a esta mierda los pueblos que comprendan la lógica que los destruye y la rechace y que se organice. O sea, para mí lo que pasa hoy en España es que cuando acabó el movimiento 15M se atomizó. O sea, está muy bien. Yo sigo siendo hermana de mis compañeros de la coordinadora del Vallés, de la Floresta, de tal, pero el movimiento se ha ido atomizando. Se ha ido uno metiendo, pues yo qué sé, en Stop Desahucios, otros en el sindicato de yogateras, otros en las pensiones, otros en la sanidad, otros yo qué sé, en 1000 movimientos que hay. Otros han ido a socorrer refugiados, otros, ¿sabes? Que este chico, el Branco, también está trabajando con los refugiados. Bueno, ya os lo he dicho. Pero está todo atomizado. Y lo que yo creo que está haciendo el poder, y lo está haciendo de puta madre, es dividirnos a todos. Para mí está haciendo un trabajo increíble de dividirnos. Cuando además su clase política, y eso es una cosa que el otro día, escuchando a la pava esta, a la socióloga esta francesa, la Monique Vincent-Charlot, decía, es que son una clase política que está muy cohesionada, que practica el apoyo mutuo entre ella. O sea, está practicando lo de Kropotkin entre su clase, o sea, pero lo hacen muy bien, o sea, todos para todos. Sí que es verdad que hay competencia entre ellos, también la hay, pero cuando se tienen que ayudar, se ayudan, cuando tienen que, o sea, no dejan a nadie, y además van a intentar no dejar a nadie de su clase en la estacada, pero de cara a nosotros lo que hacen es dividirnos todo el rato, tienen los medios para hacer, y sobre todo los medios de comunicación a mí me parece un temazo porque consiguen perfectamente lo que quieren, o sea, están consiguiendo todo el rato, a pesar de que nosotros tenemos una especie de réplica ahora mismo con las redes sociales y tal, pero no es la mayoría, claro. Pero sí, la gran mayoría, o sea, el 70% ve la tele en el mundo para informarse, pues estamos jodidos. Estamos jodidos. Sí, sí, lo que queráis. No, respecto a eso, es que creo que
que lo que suele pasar es que la gente se da cuenta de que pasa algo, Sí. pero no el cómo, que es lo que decías, ¿no? Que hay que darse cuenta del cómo. Son expertos, aparte de vendernos sus soluciones, es de coger nuestras reivindicaciones y modelarlas a su modo. El tema ecológico, pues el capitalismo verde, ¿no? El modo de solucionar el problema para que ellos salgan ganando. El feminismo está en boca de todos los partidos, todos son feministas. Y los malos son los feminismos, digamos, de raíz, porque yo soy feminista liberal, me tienes que dejar tener mi feminismo. Y tergiversan todos los discursos que van saliendo de los movimientos sociales. Saben cogerlos, moldearlos y darles la vuelta para que... Lo cual el problema, yo pienso que es el saber, la gente sabe qué pasa, no sabe el cómo. No dejarse manipular. El diagnóstico puede ser muy certero. Claro. Yo no digo que El escrito que tú has es dicho, sorprendente claro. lo certero del diagnóstico. Y hay gente que dice que nunca se había metido en política. O sea, hay gente que declara, yo nunca me había metido en pensar en la política y siempre he ido a mi bola y tal. Y de repente, al juntarse, se han dado cuenta de que, joder, que hay un problema y que es un problema social, no es un problema individual. Esto lo tienen clarísimo. Y incluso, o sea, hay que poner un referéndum de iniciativa ciudadana. Eso a mí me parece una idea estupenda. Ahora, tendrá que pelearla también. Tendrá que pelearla. Y en eso, esa idea tiene ese tipo de ideas, de propuestas de los chalecos amarillos, tienen un 70% de apoyo social. No es poca broma, o sea... En Islandia hicieron una cosa, en Islandia mano del pueblo. Bueno, no sé cómo están en Islandia, pero que gobiernan las creo que están bastante ¿no? bien. No es que siguen siendo un país capitalista, pero están bastante bien. Claro, es un país pequeñito. Y además, como ejemplo, dejar que Francia pueda hacer su propia constitución es un mal ejemplo para los gobernantes. Eso creo que van a defenderse con uñas siguientes contra eso. Yo quería preguntarte qué ha pasado con el TTIP, porque mientras estaba explicando esto yo pensaba, caramba, todas las manifestaciones que hubieron, toda la fuerza que tuvo, el empuje contra esto, de repente se ha diluido en la nada y pienso, no puede ser. Porque se dieron cuenta de esa fuerza y aparcaron el tema. Pero nos colaron el CETA, nos colaron el tratado de comercio con Canadá, que lo que hacen las empresas estadounidenses es pasar poner una filial en Canadá y desde allí colarnos el TTIP por Canadá. Creo yo, así resumiendo. Aparte. No, bueno, ahora No sé, porque aquí hay expertos en el Sí. Pues, como quieras. Creo que el TTIP era a nivel internacional y al asumir Trump la presidencia es cuando se rompe el TTIP y ya no progresa. ¿No Entonces, progresa o se silencia? No progresa, está parado. Trump estaba en contra, ¿no? Claro. Entonces lo que va progresando son los multilaterales, el CETA, el que se ha firmado también con Japón, que no me acuerdo cómo se llama, son estos los que se van haciendo, entre países y países. Pero el TTIP está parado por ahora. Hasta que no de eso que vuelvan a decir que no hacemos una autarquía en cuanto a las relaciones mercantiles entre países, poniendo aranceles, que era lo contrario que decía el TTIP. El TTIP decía, por eso ahora Trump en Inglaterra quiere abrazarse mucho con Gran Bretaña y hacer el tratado para que liberalicen sobre todo los servicios sanitarios. Por eso Gran lo decía y a tenor Pero de son tratados bilaterales o como ahora ha hecho Estados Unidos con México, que a cambio de que frenen las inmigraciones no le pone aranceles a los productos mexicanos. Pero le pasa la patata de que él tiene que frenar en su frontera, si no recuerdo mal, México con Guatemala, ¿no? Que esa sea la frontera para Estados Unidos. A cambio no te voy a poner aranceles a los productos. Pero es que da un poco igual, porque en la Unión Europea, los tratados de la Unión Europea, los que nos enmarcan a todos, o sea,
que se supone que no son tratados que obligan a ningún Estado a elaborar esas políticas, pero no los obligan, pero sí que los obligan en el fondo, o sea, es mentira. Yo pienso que el tema del TTIP, lo que se ha aportado es en sí, como TTIP, porque lo que era muy importante ahí es que había un organismo donde había tres representantes que eran elegidos por multinacionales y por los países. Dos de ellos y el tercero era elegido por los otros dos, si no me equivoco. Eso, ¿qué hacía? Que se pudiera aprobar los tratados multilaterales y los principios de precaución solo con ese organismo, lo que quitaba la soberanía nacional. Trump no quería eso, por ejemplo, como otros países, los más poderosos, no lo querían. ¿Qué han hecho? Eliminar ese organismo, dejar votar, eliminar el TTIP como tal, pero los tratados los de precaución, los principios de precaución no se aplica a ninguno, se sigue haciendo a la inversa. Primero se comercializa el producto y luego hay que demostrar que no es, por ejemplo, saludable o lo que sea. Y los tratados se aprueban, como has dicho, bilateralmente, sin ese organismo que representa que era yo creo que era el hecho diferenciador del TTIP con los tratados que se aprueban ahora, que era un organismo que quitaba la soberanía a los países en sí, se lo daba a las corporaciones directamente. Pero fíjate, el Monsanto, que vino a Europa, ahora lo ha comprado Bayer. Sí. Te están vendiendo. O sea, Imagínate Es cómo que Monsanto está tenía la así, medicina, muy o sea, mala prensa. la alimentación Ya. y la medicina. O sea, a ver, es que nos A tienen ver, en sus Monsanto manos. tenía realmente mundialmente muy mala prensa, o sea, había una contestación muy importante contra Monsanto y las OGMs, los organismos genéticamente modificados. Y por eso yo creo que ha sido absorbido por Bayer, porque así parece como que se disimula, ¿no? O sea, se blanqueado. Exacto. Bueno, pero no sí, sé, depende de bueno, las suyas. Bayer Sí, es sí. Yo hago otra lectura. mucho, Yo hago otra Las lectura. serpientes. Hombre, es que No, y tanto. ahora van a empezar las Ahora demandas vendrán de las los juicios multas. sobre el glifosato y sus causas. La Bayer voy a decirlo. El Roundup. El Roundup. Empiezan a haber ya sentencias y Eso demás, es porque muchas los más. poderosos, lo que decías antes, y además se protegen, se asocian, y dices, bueno, aquí es que negocian con nuestras vidas, está claro. En realidad no les hace falta el TTIP, porque era de modo rápido. Yo quiero recalcar que lo bonito de esto de los chiles y lo que a mí me parece muy importante y pertinente e interesante es que hay toda una serie de peña, sobre todo de las clases más desfavorecidas, que se ha tomado conciencia realmente de cómo es, o sea, la lógica de que nos destruye y la rechazan esa lógica. O sea, han entendido qué es lo que está pasando, porque hay mucha gente que todavía no lo sabe, o sea, no se quiere dar cuenta. Y en este tema yo también hablaría de lo importante que es que las clases medias, las que están justo encima de los chalecos amarillos, es decir, de las clases populares, porque es eso, son clases sociales, o sea, para mí va así, y creo que también es otra cosa que quieren borrar, el tema de las clases sociales ya no existe, somos todos clase media, ¿no? Esto hace años que lo vienen haciendo, pero existe, pues hacer que la clase media, la que no quiere ver lo que está pasando detrás de ella, porque no quiere ver, porque no quiere ir ahí, porque no quiere ser un excluido del sistema, pues tomen conciencia también y sepan que, bueno, los siguientes son ellos, o sea, estamos todos en el mismo barco en el fondo. Y Pero para esto gente como enseguida este te señor... engañan, ahora te suben un poquito la no sé qué. Ahora aquí viene el Partido Socialista y parece que lo va a arreglar todo, Sí. ¿sabes? O sea, ahora sube el Partido Socialista otra vez, se va el PP a la mierda, pero está Ciudadanos por otro lado y el Partido Socialista que va a arreglar, si es tan neoliberal como en política económica como cualquier otro, ¿no? O sea, y lo mismo ha pasado, es que ha pasado en Francia igual, en Francia pasa igual, y bueno, yo qué sé, viendo políticos franceses, escuchando políticos franceses, escuchando a este pavo, el Ruffin me parece una persona muy honesta, aunque sea de la Francia insumisa, aunque sea un partido tipo Podemos, que bueno, nos podrá parecer mejor o peor, pero por lo menos, no sé, hay gente honesta, ¿no? Y yo ahora ya lo único que veo es que el mundo se divide entre gente honesta o políticos honestos y los que no lo son, ¿no? Bueno, el mundo de la política, vamos a ver.
Pero si gobiernas es muy complicado, Claro. porque los poderes que te presionan son inmensos. Solo puedes ser honesto si no gobiernas. Bueno, Estás el en la tema oposición. ahí está el tema de Syriza, el Si tema no de te vas. Cifras. Es que No no te vas. entramos en eso. Uno puede gobernar, pero no tiene el poder, porque el poder está en manos de, Claro, claro. de Entonces, la- la crisis griega es paradigmática. de los medios financieros y no de, Claro. y los lobbies que hay Claro, que claro. defienden los distintos intereses en Barcelona. Y lo único que tienes que buscar son lo que li diuen en catalán las escletxes legales on pots actuar, donde puedes actuar y ir haciendo de como la falca que se introduce para romper las piedras o los grandes árboles. Y esa es lo que pueden hacer en parte Podemos o otros. Para Poner mí- la falca esa que puede ir Para que puedan entrar los otros, para ir abrir camino. a abrir. Sí. Pero para mí es muy paradigmático. Pero hay El que tema de ser los chalecos honesto con amarillos, ellos, sí. El tema de los chalecos amarillos me parece muy paradigmático porque a mí, yo pensé, tenía una idea de cómo estaba Francia y a partir de ahora tengo otra idea. Y seguramente me pasaría lo mismo si mirara Portugal, si mirara incluso Grecia, si mirara incluso Italia. Porque yo creo que en todas partes cuecen habas, quiero decir que en todas partes hay gente que se está dando cuenta, o sea, pero el tema es que no, como movimientos, no como partidos, como movimientos, no somos capaces de escucharnos, de vernos, de entender qué está pasando en Portugal. Yo no tengo ni zorra, o sea, igual hay gente que lo sepa, pero parece que no les va tan mal porque han conseguido algunas cosas desde el gobierno, han conseguido paralizar la deuda. Bueno, pues es no sé un lo que protectorado inglés en Portugal, Vale, les ayudan mucho. te ayuda. Yo personalmente encuentro el movimiento del RIC muy interesante. Sí. Tenemos que saber que actualmente en Europa carecemos completamente de medios legales para hacer algo. Sí, Y también. vigilan muy mucho que eso cambie. Para mí es un instrumento muy importante Sí. y ha sido silenciado, o sea, en cuanto los medios de comunicación nunca han hablado, jamás han hablado de esto. O sea, el RIC es invisible, no existe, pero porque a veces lo que silencian es lo que más les preocupa. O sea, y es una herramienta muy potente. O sea, Claro, pero el RIC es cambiar la soberanía y la hegemonía, con lo cual no, vale, eso no. exactamente. Vaya, por las buenas no te lo van a dar. No te lo van a dar, no te lo van a dar. Y Francia, económicamente, el euro les va mal. Y a España Sí, también. sí, sí. ¿El qué les va El mal? euro. El euro, Ah, el euro. la Sí, unión claro. monetaria, Solo en teoría les va bien a los alemanes, que yo sepa. O sea, tampoco les va muy bien a los alemanes. tampoco, no, bueno, no sé. Bueno, los bancos alemanes, no sé si a los alemanes, los bancos. Tal vez Pero a unos pero alemanes ha sido un sí. desastre. Y por eso votaron que no a Maastricht, si lo sabían los franceses, que Maastricht y el euro era un desastre Sí. para su sociedad. Lo sabían perfectamente, por eso votaron que no. Le dieron 56% que no, y se rieron en sus narices. Pero esto la gente no se olvida, o sea, ellos lo tienen muy claro que los políticos somos mentirosos, o sea, y que los referéndums tienen que ser vinculantes, que si no, no vale. O sea, y luego también se podría hacer enlaces en lo que está pasando en Cataluña, ¿no? Con Pero los a referéndums. las empresas europeas sí les va bien, que haya una moneda. A los única. grandes sí. a Claro, los grandes. es a la gente que no le va Yo bien. estoy hablando de las empresas medianas y pequeñas. Les va mal. Bueno, Claro, Francia se mantiene porque les va bien una moneda con tipo de cambio fuerte. Sí, no, a los grandes y quieren Claro. esto, pero bueno, es un lastre. Es un lastre, absolutamente. Para la gente. Y bueno, como la gente sabe muy bien, estos que eligen, saben muy bien que jamás hablar de las cosas que de verdad importan. Sí, sí, sí. El señor Rajoy, Sí, sí, que sí, solo hablaba de Cataluña porque no quiere hablar del hambre que pasan muchos niños aquí en España, jamás quiere hablar de esto. De los comedores Eso lo sociales, hacen muy bien, eso lo hacen muy bien. Hablan de Venezuela, pero de las comedores sociales de aquí no hablan nada. Sí, Bueno, sí. Juncker, hablabas de Grecia, la soltó, dijo, bueno, nos pasamos un poco con Grecia y se quedó tan ancho. Tan ancho. Y, bueno, pues has arrasado un país y lo dices
Y ahí también hubo un Ya, referéndum, también hubo un referéndum para lo de la condenación de la deuda o algo así, bueno. Y también perdió. No. Bueno, En elecciones. ganó el no, pero entonces, ¿qué pasó? Que la Comisión Europea les dijo, o entráis por el aro o se os corto el grifo del euro, os corto el grifo de esto y os jodéis. Y las empresas alemanas han comprado todos la Sí. mitad de los medios públicos griegos son alemanes ahora. Sí. El Varoufakis, un dato solo. Sí, El único ministro de Economía que sabía algo de economía. sí, posiblemente. Le echaron. Le echaron, duró muy poco. No, se fue. Eso es la Europa en la cual vivimos, Sí, fue. no es una teoría. Es así, los ministros de Economía, Schäuble, llegan allí porque saben cómo llegar a los sitios, pero no saben nada de economía. Varoufakis. Eso es, Varoufakis cuando hubo el referéndum. Cuando hubo el referéndum en Grecia que ganó por amplia mayoría el no a los recortes de aceptar los tratados de Alemania y se aceptó el sí, plegó él. sí, bueno. Luego, pero hablando de la economía, la política económica, tanto de los países de la Unión Europea como de la Unión Europea en conjunto, ¿qué política económica es esa? Es que no existe, o sea, para mí es pura ideología, ¿no? ni siquiera ideología. Yo creo que es una chorrada, o sea, es una cosa completamente estúpida, completamente absurda, y es eso, vamos a privatizarlo todo. ¿Y por qué pasa esto? Yo creo que ya agrandando el foco es porque la energía se acaba, el pastel, la fiesta se acaba y tienen que arrambar con todo, o sea, es que eso ha pasado con la caída del Imperio Romano, al final de la Edad Media, o sea, ha pasado todo el rato. O sea, cuando ven que las cosas les van mal a los súper ricos, pues lo que hacen es arrambar. Sí. Y ahora es lo que están haciendo. Lo que pasa es que ahora es a nivel global y con un cambio climático que está ahí, con una crisis climática que nos va a llevar a todos a la mierda, y ellos también. O sea, pero bueno, no quieren ver, eso es una Bueno, que está Bueno, ahora, para volver a hablar un poco de economía, se requiere actualmente un cambiar de chip. Claro. Es decir, estos que mandan están diciendo que el sol da vuelta a la Tierra y que la Tierra está girando. Claro. Eso lo están diciendo. Sus teorías económicas no funcionan, se sabe, pero de momento mandan ellos. Y hasta que no vengan Copérnico y otros, un Galileo, pues el sol dará las vueltas.